Ya. Gracias, por avisarme. Entonces, este ciclo for, aquí está la sintaxis, ¿no? General. Y nos dice que esta es la forma en que se crea. Tal for, y luego tenemos entre paréntesis estas tres statements, ¿no? Y dentro de los llaves va a estar el bloque que vamos a ejecutar. Eh, en realidad, lo que hemos visto hasta ahorita nos va a servir mucho para entender este ciclo, porque hemos visto, por ejemplo, este es un ejemplo del for. Entonces, si lo revisamos, vamos a ver, primero quisiera atacar este tema, ¿no? La que está en medio, la parte en medio. Si vemos, esto es una condición como la que usamos en el do while, ¿no? Una condición que funciona igual, ¿no? O sea, mientras esto sea falso, va a seguir corriendo el for. Cuando esto ya sea, perdón, mientras esto sea verdadero, va a seguir corriendo. Cuando esto ya sea falso, entonces hasta ahí va a ejecutarse el for. Funciona exactamente igual que cuando ponemos en el do while, ¿no? La condición. La única diferencia es que aquí tenemos tres partes. En el do while nada más era la condición, ¿no? Aquí son tres partes. Esta parte, les explico cómo funciona, ¿no? Armamos el for, creamos el paréntesis, y de primer punto tenemos que tener el statement 1, que va a significar que va a ser este, una inicialización, ¿no? Una inicialización va a ser una variable que vamos a inicializar con un valor, o le vamos a asignar un valor de inicio. Entonces aquí tenemos nuestra variable entera, que en este caso se llama i, y se está inicializando con 0, ¿no? El valor 0. Entonces, la segunda parte es esto, que es crear la condición del for. Entonces, esta condición que aquí se crea para este ejemplo es i menor a 5, ¿no? Esto significa que mientras i sea menor a 5, va a correr lo que está dentro de las llaves. Una pregunta, Beto. ¿Qué onda, Juan? Sí. Oye, ahí ese y Ajá. esa variable i, ¿le puedes dar cualquier nombre? ¿O a fuerzas tiene que ser i? No. Sí, aquí puede ser cualquier nombre. Es como las variables que Ahí hemos puedo creado, poner ¿no? in A, B, C, D, E, F, Sí, lo que yo quiera. exactamente. Sí, lo que tú Ok. quieras. Ujú. Nada más debe de ser. Y Bueno, el i más más, ujú, sí, dime. el i ¿Cuál? más más. ¿Este? Ajá. Bueno, sí, es que esta es la tercera parte del for, ¿no? Y dice que eso tiene tres statements. Entonces, esta tercera statement es la forma en que nosotros vamos a controlar, a controlar la ejecución del for. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el for dice que va a inicializar la variable i en 0. Ajá. Ajá. Entonces, inicializa en i igual a 0 y después ejecuta la condición. Dice i es menor a 5. Entonces, como la primera vez i es igual a 0, entonces aquí diría 0 es menor a 5. Sí, ¿no? 0 es menor a 5. Entonces lo que hace, como es verdadero, entra a lo que hay entre las llaves. Imprime en pantalla el valor de i, que en este caso es 0, ¿no? Porque así la inicializamos. Entonces después regresa aquí y ejecuta la tercera statement. Que lo que va a hacer esto va a ser un contador.
que había platicado de ese concepto, que un contador era un incrementador, iba a ser que tú ibas a incrementar a uno el valor de una variable. Entonces, con esto haces que el valor de i se incremente a uno. Si al principio valía cero, cuando ejecuta esto, va a valer 0 más uno, pues uno, ¿no? Entonces sí ya va a valer uno. ¿Ok? Y después vuelve a validar aquí. Uno es menor a 5. Sí. Como es verdadero, vuelve a entrar acá. Imprime en pantalla. Y después regresa otra vez acá. O sea, ya cuando está corriendo el for, ya nada más está jugando por imprimir y después validar la condición y después incrementar el valor, ¿no? Entonces aquí se mantiene. Entonces esto va a pasar hasta que i sea 5. Cuando ya sea 5, 5 es menor a 5, falso. Entonces ahí ya se sale del for. Aquí vamos a ver un ejemplo cómo funciona esto, ¿no? Este es un ejemplo con nuestra clase main, ¿no? Nuestro método main. Y si lo corremos, imprime en pantalla esto, ¿no? El 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué hasta 4? Bueno, ¿por qué empieza en 0? Porque es como les decía, ¿no? El inicio se inicializa, aquí lo estamos inicializando en 0. Pudimos haberlo inicializado con 1 o 2, ¿no? En este caso está en 0. Entonces, y va a llegar hasta 4 porque cuando ya sea 5, ya se sale del for y ya no ejecuta esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a moverle un poquito más. Lo voy a inicializar en la variable i. Entonces aquí, si yo le si yo con 1, va a imprimir de 1 hasta 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Porque yo lo inicialicé en 1, ¿no? Luego a 2, la salida va a ser diferente. 2, 3 y 4. Ahora si le muevo aquí a 10, por ejemplo, corremos, ¿no? ¿Ok? Entonces es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ejemplo es el ejemplo más simple que podemos usar para mostrar el uso del ciclo for, ¿no? Donde tenemos la variable que inicializa, luego tenemos la condición. O sea, esta condición, dentro de la condición siempre va a estar en juego la variable que vamos a inicializar, ¿no? Si se dan cuenta. Es con la que voy a comparar la condición y va a ser la misma con la que voy a incrementar. Porque si no, pues nunca terminaría el for, ¿no? O sea, en esta comparación yo tengo que en algún momento regresarla a falso, ¿no? Que sea falsa la condición, para que termine el ciclo. Entonces, yo tengo que estar incrementando o decrementando esta variable. La misma que yo inicializo, la misma que uso en la condición, es la misma que yo voy a incrementar o decrementar. Y normalmente esta variable se va a usar dentro del ciclo, ¿no? O sea, aquí nada más imprimimos el valor, pero normalmente se puede usar
para otro concepto que vamos a ver más adelante que se llaman Oye, los Beto, y por ejemplo, arreglos. ahí en la I le Ajá. podías poner I menos menos. ¿En esta? Ah, Sí, sí, ok. exacto. Si hacemos esto, esto es el decrementar el valor. O sea, en lugar de sumarle uno, le restamos uno. Te va a dar puros negativos, ¿no? Mm, pues depende, porque por ejemplo, mira, así como está, yo la inicializo en 2, ¿no? Estoy diciendo que empieza con 2. Entonces, vamos a leer el for, ¿no? O sea, empieza en 2. El siguiente paso es validar la condición. 2 es menor a 10. Sí. Ok. Entonces imprimo el 2. Luego regreso acá y decremento a 1. 2 menos 1 es 1, ¿no? Entonces sí ya vale 1. Y 1 es menor a 10. Sí. Entonces imprimo el 1 y otra vez le resto 1. Quedan 0. Entonces aquí si lo pongo así, nunca va a terminar el for. No sé si me explico porque va a empezar en 2 pero va a decrementar en 1. Entonces, cada vez que yo corra esto, le va a restar 1. Entonces se va a ir a negativos, ¿no? O sea, va a empezar en 2, luego en 1, luego en Y 0, empieza en 2 y corre con puro menos negativo 1, todo. menos 2, ¿no? Menos 3. A ver, Y se... córrelo o no corre. Te Sí, debe de pero marcar un error de compilación, ¿no? Porque nunca se rompe el for. no de compilación. Ahora vamos a correrlo. Pero no, según yo, nunca va a terminar. Porque nunca va a ser falso esto. Mira, y le Es que no da. quitaste los comentarios, Luis, de abajo. Ah, sí, Ah, los cierto. números esos de abajo, ándale. A ver, vamos a correrlo. Mira, ya ves. ¿Se hace infinito? Ujú, mira, exactamente. Se hace Es tendencia infinito. infinita negativa. Es infinito, pero ¿es infinito por qué? O sea, ¿sí entienden por qué es infinito? Porque siempre va a ser Sí. menor a 10. La I siempre va a ser menor a 10. Ándale, exacto. Pero en cualquier computadora normal te va a tronar el código. Porque siempre se va a estar cumpliendo. Entonces te va a Ujú, decir el compilador de que, oye, pues jamás estás terminando tu programa, vas a consumir memoria y lo vas a tronar. ándale, se va a quedar sin memoria. Porque aquí en la programación, cada variable que nosotros creamos, se almacena en memoria, ¿no? De la computadora. Aunque aquí nada más estamos creando una variable, ¿no? Aquí nada más imprimimos en pantalla. Pero más bien yo creo que va a ser infinito, porque, o sea, nunca va a acabar el for. No, yo pienso, es mi opinión, ¿no? O sea, no se va a quedar sin memoria porque la variable nada más se crea una vez. Aquí está. Lo que es infinito es esto, ¿no? O sea, aquí terminó porque, como esto es algo en internet, este compilador, pues es diferente, ¿no? Pero seguramente la computadora nunca terminaría esto, ¿no? Pero sí, o sea, la razón principal es como dice Moy, o sea, como y siempre va a ser negativo, o sea, en lugar de incrementar va a bajar el valor de 2. Esto, o sea, la i siempre va a ser menor a 10. Entonces, como esto siempre va a ser verdadero, pues va a seguir imprimiendo, ¿no? Imprimiendo, imprimiendo.
El for solamente va a terminar cuando la condición que uno ponga aquí sea falsa. Es cuando ya termina el for. Aquí algo importante, igual hay una forma de romper un ciclo o un loop, ¿no? Vamos que como forzarlo y lo podemos aplicar muy bien. Vamos a poner un if. Vamos a poner cuando i sea, por ejemplo, vamos a poner cuando llegue al 200, a menos 200, ¿no? Quiero que cuando llegue a este valor se salga del ciclo. Si lo puedo poner así, esta palabra de break le va a decir a la computadora que se salga del ciclo. O sea, lo forza. No le va a importar si la condición siga siendo verdadera. Vamos a correrlo. Funciona así. Ya, aquí está, ¿no? Ya el menos 201 ya no lo imprime, porque como este sigue decrementando, cuando llega a menos 200, o sea, por cada iteración, imprime y valida, ¿no? Pero como i es todo este valor menos, o sea, no igual a menos 200, pues no entra al break, ¿no? Hasta que i es menos 200, igual a menos 200, pues entra al break. Y esto le dice a la computadora que, ¿sabes qué? Salte del ciclo. No importa si la condición sigue siendo verdadera. Es como forzar, ¿no? La salida de un ciclo. Es por ahí algo que tomemos en cuenta, ¿no? Para los ciclos. Si por alguna razón queremos forzar una salida de un ciclo, podemos usar cuando cierta condición se cumpla, podemos usar el break. ¿Ok? Este, aquí creo lo importante de esto, Ford, es entender el concepto de este tema, ¿no? Del incrementador y decrementador. Esto va a restar menos 1 y el más va a sumar 1. Eh, no sé si alguien tenga algún comentario de este tema, lo que llevamos. ¿Cuál Les voy a dejar un ejercicio usando el for, que va a estar interesante para que lo vamos a poder aplicar. Si no tienen Oye, comentarios. Beto, Ah, una pregunta. sí. ¿Ahí nada más puede ser menos y más? Ujú. O pueden ser otras operaciones? En Ajá. no. No, normalmente es Incrementa y menos, decrementa. ajá, Nada más. exacto. Sí, Ah, ok, sí, sí, sí. gracias. No, Luis, de nada. Sí, entonces, for tiene que tener ajá. tres condiciones, ¿cómo se le llaman? Sí, Variable. 3 sentencias, ¿no? Tres sentencias. La primera, donde debes de poner la variable, ¿no? Y, Ajá, y definir la variable. La segunda, donde pones la condición de ujú, esa variable, la condición ya sea más, mayor, menor, igual. ujú, La tercera, donde aumenta o disminuye, dependiendo como quieras, para hasta que ajá, se cumpla el ciclo. exacto. Hasta que sea verdadero y hasta que se cumpla el ciclo dependiendo de la condición. Y una vez que se terminó la condición, termina el proceso. Sí, cuando la condición sea falsa, va a terminar el proceso. Ok. Ujú, solamente, si sigue siendo verdadera, mientras sea verdadera va a seguir entrando. Cuando sea falsa, ya se sale.
Ok. Y esta parte la vamos a conocer como la inicialización, ¿no? De la variable. Sí, aquí definimos la variable y le asignamos un valor de inicio. O sea, este valor que aquí pongamos eh, solamente se va a asignar una vez, la primera vez. O sea, punto de inicio, ¿no? Puede ser cualquier número que nosotros indiquemos. ¿Vale? Ya después, cuando esté corriendo el ciclo, este va a ser el que va a ir controlando, ¿no? Si va a ir incrementando este valor o va a decrementar, dependiendo que pongamos. Si más o menos menos. Y la condición, pues mientras sea verdadera, va a entrar al ciclo, ¿no? Ok. Otro punto que quería ver en esta clase era, creo que es algo importante porque normalmente cuando nosotros usamos el if, casi siempre son como que de dos formas, ¿no? Una es como esta, como la que hemos estado haciendo en los programas anteriores, cuando comparamos con una variable entera, ¿no? Que decíamos que, ya ves que la clase pasada vimos como que dos clasificaciones de variables, ¿no? Lo que eran las primitivas, donde entraba el int, el char, el float, el double, ¿no? Y otras. Y después teníamos las que eran de tipo objeto, donde eran las clases como el string, ¿no? Este, clases que nosotros creamos por nuestra cuenta, ¿no? O sea, la clase va a ser la que va a tener métodos y propiedades. Y los primitivos van a ser los que solamente son variables así, con un solo valor, ¿no? Que no van a tener métodos ni propiedades. Entonces, considerando esas dos clasificaciones de tipo de datos, eh, normalmente en los programas, cuando usamos condicionales con el if, cuando vamos a usar datos primitivos, lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? O sea, una igualdad se va a hacer con el signo igual, repetido, ¿no? Dos veces así. Pero cuando queramos comparar la igualdad de, de objetos, se va a usar el método equals, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo sepamos porque, como les digo, casi en la mayoría de los programas, eh, una comparación o se hace con un primitivo numérico, así como en este caso, usando el doble igual, o muchas veces, casi siempre se usa la variable string para comparar un valor o otro objeto, ¿no? Con el método equals. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto que estoy platicando. Este, para que veamos esa diferencia. Ah, Crear un ejercicio. Veamos el proyecto. Y dentro de aquí vamos a crear un paquete. Vamos a ponerle igualdad. Y en este vamos a crear una clase del método main, ¿no? Entonces, tenemos nuestra clase, el método main, y a lo que me refiero es a esto, ¿no? Por ejemplo, como ahorita, ¿no? Tenemos todos los enteros. Un entero, ¿no? No pongo nada y pongo el valor 10. Y
voy a crear una cadena, ¿no? Un tipo de dato de objeto de tipo cadena, ponerle valor y opción. Le voy a poner sumar, ¿no? Cualquier texto. Entonces, si yo uso el if, ¿no? Como lo está usando, ¿no? Quiero comparar la variable A, eh, ya sea con igualdad, ¿no? Si es igual a 10, tiene si no, pues, este tipo de comparación es la que hemos estado usando, ¿no? De alguna manera hasta ahorita, ¿no? Comparamos un primitivo. Si es igual a cierto valor. Pero cuando nosotros tenemos un objeto, vamos a comparar un objeto, un tipo de dato objeto, vamos a estar haciéndolo de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a variar la variable opción. Miren, de entrada, si yo quiero igualar con el signo de igual, así como me manda un error. Porque como este es un tipo string, y como ya hemos dicho, entonces te pertenece a la otra clasificación de tipo de datos, ¿no? De tipo objetos, donde vamos a tener métodos y propiedades. Entonces, cuando queremos comparar un objeto de esa clasificación que no sea primitivo, queremos comparar igualdad, vamos a usar este método equals. Lo podemos sumar. Entonces, ahora vamos a correr esto. Ok, nos da esta salida, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo mis variables. A es igual a 10, la inicialicé por 10. Y aquí yo comparo, ¿no? Entonces, A es igual a 10. Sí. Entonces ejecuta esta línea, ¿no? Esta no la ejecuta porque es o una o la otra, ¿no? Entonces esta. Luego se va acá y compara este objeto de tipo string. Este objeto está inicializado con sumar. Entonces, cuando comparo la igualdad, digo, opción es igual a sumar. Entonces sí, entonces imprimo esto, ¿no? Estamos sumando. Esto es muy sencillo, pero aquí lo que quiero mostrar es la diferencia, ¿no? O sea, cuando usamos primitivos, vamos a comparar con los signos. Cuando usamos variables de tipo objeto, vamos a usar el método equals para comparar la igualdad del valor. ¿Ok? Entonces, si se ve la diferencia. Esto es muy usado porque, por ejemplo, vamos a suponer, a lo mejor yo como el programa el último que hicimos, ¿no? Yo tengo un menú que me pide, ok, selecciona la operación. Entonces, en lugar de uno, a lo mejor yo puedo escribir sumar, la palabra sumar o la palabra restar. Entonces, ese valor yo lo puedo comparar de esta forma, ¿no? O sea, yo puedo tener como que algo más común, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un menú de algo, a veces las opciones son textos. Y entonces, si escribimos el texto, podemos comparar. Entonces, eso es lo que quería mencionar, o sea, que viéramos esta diferencia de comparación con primitivos y comparando objetos, usando el método equals. ¿Ok? No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta.
Eh, el otro tema que quería también revisar era el tema del el if else, pero anidado, o sea, hasta ahorita lo que hemos estado viendo es este tipo de if else, ¿no? O sea, tenemos el if, una condición, y si esta condición es verdadera, yo voy a ejecutar lo que va aquí, pero si es falsa, se va a ejecutar lo que está en el else, ¿no? Aquí si se dan cuenta yo no le puse llaves. Cuando es un if con una, o sea, por ejemplo, este, ¿no? Voy a poner, ¿sí? Cuando el bloque de código es de una sola línea, como en este caso, las llaves son opcionales. Pero si yo tuviera más de una línea, ¿sí? Entonces yo tengo que poner las llaves para que el compilador sepa, ok, ¿qué va a ejecutar cuando sea verdadera la condición? Va a ejecutar todo lo que esté dentro de las llaves, ¿sí? Entonces, como buena práctica, cuando tenemos una sola línea, pues no es necesaria las llavecitas. Pero cuando vamos a tener un bloque de código que va a ser de más de una línea, vamos a poner las llaves para el if y para el else, ¿no? Entonces, así. ¿Sí? Tenemos más de una línea en cada caso y pues le ponemos las llaves. Pero bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Este tipo de if else. Pero existe otro que es el que ahorita vamos a ver también, que es el if else y luego aquí se abre otro if, ¿no? Vamos a separarlo para que se pueda ver. Tenemos aquí nuestro if else, pero acá vamos a poner este. Por ejemplo, este, ¿no? Si se dan cuenta aquí yo estoy anidando, o sea, aquí hay una diferencia, ¿no? Entre este if else y este if else if, ¿no? ¿Cómo se lee? Por ejemplo, este se lee, si la condición es verdadera, ejecutas este bloque de líneas. Si la condición es falsa, ejecutas este bloque de líneas. Así se lee este, ¿no? Este if else, como los que hemos estado haciendo. Este se lee de manera diferente, ¿no? Este sería, si la condición es verdadera, ejecutas la línea de código. Si no, en lugar de ejecutar directamente esto, en lugar vas a volver a validar, ¿no? Primero. Entonces se lee, si opción es igual a sumar, vamos a ejecutar estas líneas. Pero ¿qué tal si la opción no es sumar? Entonces me voy acá y vuelvo a validar la opción, la variable opción. Digo, si opción es igual a resta, entonces voy a ejecutar esto. Pero supongamos que la variable opción tiene dividir, ¿no? Entonces aquí, ¿dividir es igual a sumar? No. Se va para acá y valida otra vez. ¿Dividir es igual a resta? No. Entonces tampoco ejecuta esto. Aquí podría yo tener otro bloque, ¿no? Igual a unidad. A lo mejor podría poner dividir.
Entonces, aquí lo que estoy mostrando es que a veces vamos a necesitar usar este tipo de if, el if else if. O sea, ¿por qué? Porque a veces nuestras opciones, cuando estamos usando condicionales, este, es más fácil de esta forma, ¿no? Cuando tenemos varias opciones a esperar. Cuando solamente sabemos que la variable que vamos a comparar solamente puede tener dos valores, siempre, pues nos queda perfecto el if else, ¿no? Porque va a ser el valor uno o el valor 2, ¿no? Pero cuando vamos a saber que esta variable que vamos a comparar puede tener más de n opciones, entonces aquí sí nos va a servir el else if, porque nos va a servir para comparar diferentes tipos de opciones, ¿no? Pues aquí, eso es algo igual que quería compartirles, o sea, por ejemplo, en el último ejercicio que hicimos, de hecho creo que Moy usó ¿no? El else if por ahí en su código, porque, Sí, ujú, porque ahí teníamos varias opciones, entonces así podemos ubicarlo, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a usar este tipo de if? Cuando solamente vamos a comparar dos opciones, ¿no? Y nada más. Entonces usamos el if else. Pero cuando son más de dos opciones, vamos a usar este tipo de if. Valida la primera. Si no, volvemos a validar la siguiente opción. Si sí es cierta, entonces pues ya entra aquí. Pero si no, nos vamos al otro else y volvemos a validar la tercera opción. Si es verdadera, va a imprimir esto. Y si no, pues no imprime nada, ¿no? Este, pero si por ejemplo tuviéramos, por ejemplo, suma, resta, dividir, la multiplicación, pues entonces aquí le agregaríamos otro, ¿no? Es- ¿sí? Entonces, así lo podemos entender, ¿no? O sea, para que sepamos cuándo usar este tipo de ifs. Dos opciones nada más, estas. Queremos validar más de dos opciones, este tipo. Al final, el programa, o sea, la lógica del programa nos va a ir diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a usar, ¿no? ¿Cuál vamos a usar? Pero sí quería hacerles mención, o sea, la diferencia de este tipo de else if. Aquí, último comentario, eh, casi siempre, este tipo de else if, casi siempre hasta el final va el else, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, es, opción. Vamos a suponer en el programa que hicimos, ¿no? También teníamos la opción de sumar, restar, dividir y multiplicar. Son cuatro. Entonces, cuando tenemos empezando a leer el if, decimos, ¿la opción es igual a sumar? No, va. Entonces te vas acá al siguiente else. ¿La opción es igual a resta? No. ¿La opción es igual a dividir? No. Entonces, ¿la opción es igual a multiplicar? Tampoco. Entonces, por ejemplo, ya es que había una opción para salir, ¿no? Si hubiera puesto ahí salir, entonces ninguna de estas sería cierto. Entonces iría hasta acá y ejecuto esta opción, la else, o sea, dice, si ninguna de estas opciones es cierta, pues vete al else y ya ejecutas lo que tengas en else. Sería como para la opción que habíamos puesto, ¿no? De salir.
Pero si yo pusiera sumar, restar, dividir, pues ejecutaría alguna de estas. Solo cuando yo ponga salir, como ninguna de estas cumple, pues iría a la opción de else al final. ¿Ok? Igual, lo vuelven a revisar igual en la grabación, pero sí era importante, ¿no? Hacer esa mención, esa diferencia del if else y del if else sanidad. Igual no sé si tienen algún comentario. ¿Ok? ¿No hay? Bueno, Pues no, Luis, sí está el tema pues algo extenso, pero sí, sí está entendible. sí. Ok, a ver. Muy bien, muy bien. Eh, ya más para finalizar esta clase, igual quería hacer no se podrá hacer, es una breve eh, revisada porque no hemos profundizado mucho en otro tipo de datos primitivos. Creo que ahorita hemos estado usando mucho el int, pero ya ven que en la clasificación que les mandaba, pues hay varios, ¿no? El int, el chart, ¿no? El bubble, tenemos con decimales, el float también, tenemos decimales, pero aquí no recuerdo, estos dos son para decimales, pero me parece que, a ver, que, creo que uno es con más precisión. Esto, voy a revisar bien esa diferencia, se las digo en la siguiente clase, cuál es la diferencia exacta entre el double y el float. Pero lo que quería ver ahorita es esto, ¿no? O sea, hay varios tipos de datos primitivos. Pues para booleano, se puede ser true o false, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque igual vamos a ir usando en los siguientes programas, pero sí que sepamos cómo se definen, ¿no? Estos tipos de datos. Pues es un tipo de dato de objeto, ¿no? De string. Decíamos que los tipos de datos de objetos van a ser los que tienen métodos y propiedades, ¿no? Si tú le das clic, vamos a ver todos estos métodos que tiene. Si yo le diera clic a alguno de estos primitivos, por ejemplo a la, le doy punto, pues no me arroja nada de métodos, ¿no? Como al C, al char, al do, no me arrojan nada. Le doy opción, me arroja, ¿no? Los métodos que tiene. ¿Ok? Entonces, este es un objeto, un tipo de dato de objeto. Y estos primitivos, ¿ok? Es importante que entendamos esa clasificación, ¿no? Porque nos va a permitir ir entendiendo lo que va a ir siguiendo en las demás clases. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí quería llegar en esta clase, que pensáramos estos temas. No sé si alguien quiera comentar algo, que revisemos algo, dudas, comentarios. Todo Pues bien. bueno, de mi parte no, Luis. Sí, ok. Este, ahora yo tengo una pregunta. En base a lo que hemos visto hasta ahorita, o sea, yo he visto que
Por ejemplo, el último programa que hicimos, pues vi que sí hubo quien lo pudo resolver, ¿no? Hubo tres, o sea, que me enviaron fueron Ever, Boy y Raúl. Este, eso es un buen indicador, porque pues de entrada, pues se entendió, ¿no? Lo que se pidió. Son unos detalles, como comentábamos con Moy, ¿no? Que a lo mejor se repitió mucho cuando pedía el dato, pero bueno, sí tuvo la idea, ¿no? De lo que se estaba pidiendo. También Raúl, también Ever, pero en general, ah, ¿ustedes creen que sí hemos avanzado? O sea, desde la primera clase a ahorita, o sea, sé que es diferente el progreso, ¿no? Algunos a lo mejor porque ya tienen un poco más de experiencia o conocen un poquito de programación o mucho, otros no, pero, o sea, cada quien ha visto algún pequeño avance en estas clases que hemos visto desde el principio hasta ahorita. Bueno, en lo particular yo sí veo que sí estoy avanzando. Digo, sí me está costando trabajo porque algunas cosas luego de repente se me complican, Ajá, pero le trato de buscar la lógica, ¿no? Y me guío en base a los programas que hemos hecho en las sesiones anteriores. Allí ok. es donde empiezo a ver más o menos cómo funciona un poco y es cuando lo aplico y es cuando ya veo que pues sí se me complica un poco, te digo, porque no tengo yo nociones de programación, pero Ujú, al final de cuentas sí le estoy, no se me está haciendo tan difícil. ujú. Ok, muy bien, no, pues está bien. Eso es un buen avance, ¿no? De alguna manera, algo que estamos avanzando. Este, bueno, si alguien más igual quiere comentar algo. Nada más para cerrar la clase, les quiero mostrar algo porque va a ser algo parecido a lo que les voy a pedir. No sé si quisiera darles como que un pequeño tip para el siguiente ejercicio. Es usando el for, ¿no? Aplicando el for. Eh, y sirve que vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Antes de terminar la clase. Vamos a hacer un for eh, parecido al que vimos. Vamos a suponer que yo quisiera hacer un programa para mostrar los valores de la tabla de multiplicar del 5, ¿no? Entonces, aquí algo importante de los for es esta variable, ¿no? La variable que está en juego en el ciclo, o sea, voy a definirlo. Yo puedo usar esta variable dentro de mi bloque del ciclo. O sea, por ejemplo, lo más básico sería como estaba en el programa que vimos ahorita, ¿no? Ya aquí imprimo en pantalla el valor, ¿no? Eso es lo más básico, ¿no? Imprimo el valor de ahí. Pero a la vez también puedo usarlo para hacer alguna operación, ¿no? O como tipo de índice, que ese es otro tema de arreglos, que ese lo vamos a ver más adelante, ese no lo tocamos ahorita. Pero sí a lo mejor lo podría usar para decir, ok, mm, vamos a suponer una tipo de operación. Imprimo el valor de i y luego acá imprimo el valor de esto, ¿no? La operación de i por 5. Entonces la primera iteración va a ser 0, pues aquí se va a imprimir el 0, luego aquí 0 por 5, 0. La siguiente iteración va a ser 1, ¿no? Lo puedo incrementar a 1 ahí. Eso va a ser 1 y luego aquí va a ser 1 por 5, 5.
En la siguiente iteración va a ser 2. Como 2 sigue siendo menor a 10, pues va a seguir entrando al for. Pero entonces aquí voy a poner 2, y luego 2 por 5, 10. Incrementa 3, 3 es menor a 10, ¿sí? 3, y luego 3 por 5, 15. Y así se va, ¿no? A lo que yo voy con esto es de que aquí estamos usando esta variable para hacer algo más, ¿no? Dentro del microjuego. Y estoy haciendo esta operación, pero podría usarla para cualquier otro tipo de operación que yo necesitara hacer, ¿no? En el programa. Ese es un pequeño tip, ¿listo? En el programa que les voy a pedir vamos a usar algo parecido a esto. Pero sí quería hacerles un ejemplo, ¿no? Aquí ¿a qué me refiero? De hecho, si lo necesito. ¿Ves? Imprimo los textos de acá. Y aquí imprime. La multiplicación. 9 por 5, 45. Es el último valor que imprime, ¿no? Y después incrementa a 10, pero 10 es menor a 10. No, ya es falso. Pues ya no imprime. Llega hasta 9. Color, 8 por 40, 7 por 5, 35. ¿Ok? No sé si se entiende esto, este pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿No tienen comentarios, dudas? Ya para que terminemos la clase de hoy. No, Luis, todo bien. No, Beto. Dale. Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejaríamos por hoy. Igual yo les mando igual el ejercicio y la grabación. Y pues yo creo que en general, igual ya para cerrar, estamos cubriendo los temas que vamos a meditar para dar los scripts a Foundation. Por ahí a lo mejor me faltaría para la siguiente clase ver lo que es la herencia, excepciones y arreglos. Creo que otros 3, 4 temas más y ya yo creo que vamos a empezar a crear los scripts automation. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias por conectarse a todos. Y, pues estamos en contacto. Que descansen. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Beto. Sí, Gracias. 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 Buenas noches. Descansen. Que descansen. Gracias. Bye. Bye.